Hace algunos días, los líderes de los principales partidos políticos del Uruguay se reunieron con el objetivo de intercambiar ideas, pero sobre todo de bajar la pelota al piso, de bajar las revoluciones. Sin embargo, unos días después, por ejemplo, en las redes sociales se volvieron a dar cruces fuertes entre distintos dirigentes. ¿Cuál es el escenario político actual de nuestro país? ¿Qué se puede esperar, por ejemplo, del futuro de la coalición de gobierno? ¿Qué se puede esperar de la oposición? El rol del Frente Amplio. De estos y otros temas estaremos hablando esta noche con Gerardo Caetano. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. En cierta medida, dar una señal de convivencia democrática puede ser visto como una foto, pero en este caso fue vista como un contenido que no tiene puntos claves para tratar, pero que sí puede agilitar temas que hay que tratar. En nuestro caso, como partidos, lo que podemos hacer es, desde nuestro ángulo y perspectiva, desde nuestras militancias, tratar de contribuir justamente a que el debate democrático sea eso. No recuerdo mucho que se marcaran tanto los errores de otros presidentes cuando tenían actitudes muy subidas contra periodistas y eso a veces siento que a nosotros nos ponen más en foco, ¿no? Pero bueno, esa es mi percepción personal. Que no es un armisticio, sino que es un llamado a la responsabilidad, ¿no? En el curso de la conversación se hizo referencia a que el Uruguay vivió una guerra muy recientemente, ¿no? Hace 50 años, pero bueno, podríamos decir que en términos históricos es relativamente reciente. Bueno, no generemos las condiciones que dieron lugar a enfrentamientos de ese tipo en la década del 60 y del 70, y mucho menos rebajemos la posibilidad de la confrontación política al campo del agravio personal. Y esta noche aquí en Lado B, en vivo, en la pantalla de TV Ciudad, es un gusto recibir a Gerardo Caetano, escritor, historiador, politólogo. Gerardo, un gusto enorme tenerte por acá. ¿Cómo andas? Bienvenido. No, el gusto es mío. Estaba siendo postergada esta instancia, pero finalmente cumplo. Bueno, hay muchos temas para hablar. Recién veíamos en el TV Disparador esta reunión que se dio con los distintos líderes políticos con esa intención de, bueno, bajar un poco las revoluciones. Cuando hay distintos temas importantes que se están hablando en nuestro país. La seguridad es un tema muy importante, pero por ejemplo también es prioridad del gobierno la reforma de la seguridad social, esta transformación educativa que también intenta plantear el gobierno y que ha generado distintos cruces entre gobierno y oposición. A nivel general, ¿cómo estás viendo el clima que tenemos instalado, el clima político que tenemos instalado aquí en Uruguay? A ver, el Uruguay es un pequeño país, sobre todo en población, en una esquina complicada entre dos gigantes inestables. Más allá de sus singularidades, no es una isla. En el mundo estamos viviendo un tiempo muy complicado, un tiempo de polarización. Lo que acaba de ocurrir ayer en Italia es una señal más, entre otras muchas, que revela ese nivel de polarización. El Uruguay todavía está lejos, hay que medir, pero decir que el Uruguay es una isla siempre llevó al Uruguay a equivocarse. Llevó a pensar de que en el Uruguay no podían pasar cosas que después pasaron, y sobre todo llevó a una visión de autocomplacencia que no deriva bien. En Uruguay estamos viendo fenómenos a los que no estábamos acostumbrados. Estamos viendo sobre todo una manera de hacer política desde el agravio, desde discursos de odio, desde el concepto peregrino de la guerra cultural, desde la negación del otro, desde esta idea de que el que más vale en las redes es el que más agravia. Bien, ese mismo día que existió esta convocatoria en el Poder Legislativo, bienvenida convocatoria, tal vez un poco tardía, pero bienvenida, ese día en el mismo Palacio Legislativo tuve el honor de presentar la biografía de una figura que es una de las figuras que uno siempre extraña en la política uruguaya. Estoy hablando de Alejandro Achúgarri, la biografía de Mauricio Sabaj sobre Alejandro Achúgarri, un héroe improbable. Bien, yo creo que el legado de Achúgarri
es ese, el de otra política, el de una política en donde, bueno, un legislador colorado podía construir la confianza en un momento crítico, nada menos que al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, en todos los partidos, podía delimitar el nivel de los disensos, que a veces es tan importante como pactar consensos, delimitar el espacio de los disensos. Por eso creo que el Uruguay no escapa a esa lógica de polarización, que es la lógica dominante en Occidente y en todo el mundo, con sus tiempos y sus formatos, pero también hay que prevenir, y creo que la necesidad de construir otra forma de hacer política es absolutamente decisiva. ¿Cómo estás viendo el desempeño de la coalición de gobierno? Lo estoy viendo con contradicciones. Por un lado, en términos generales, uno puede decir que esta coalición de gobierno debió enfrentar, bueno, una pandemia y debió enfrentar un contexto internacional que no es una guerra mundial, pero que es una guerra global, que proyecta consecuencias a nivel global. Tenemos niveles de inflación cuyas causas, en muchos casos, no en todos, pero en la mayor parte de sus factores causales son importados. Entonces es un gobierno que ha debido enfrentar una circunstancia compleja. Veo contradicciones en algunos casos. Por ejemplo, veo un gobierno que manejó la pandemia, entre otras cosas, con un gran aporte, un aporte gigantesco de la ciencia y de la tecnología, que vio y construyó, y aquí hay un mérito del gobierno, un instrumento tan virtuoso como el GACH. Y finalmente veo un gobierno que, contradiciendo su discurso, bueno, está desfinanciando a la investigación en ciencia y tecnología, porque en una rendición de cuentas, como esta del año 2022, darle 0 recursos, pero además quitarle recursos a la usina de investigación en ciencia, que es la Universidad de la República, en donde se produce entre el 75 y el 80% de la investigación, es inexplicable. Y sobre todo es inexplicable, y ahí está la contradicción, cuando en este gobierno, y aquí hay un factor muy importante, este gobierno proyecta un crecimiento del producto muy estimable en el quinquenio, de 10%. Y esto es algo que hay que celebrar. El país vuelve a crecer después de un contexto en donde los factores internacionales habían desacelerado el crecimiento. Ahora el país vuelve a crecer, pero vuelve a crecer en esta proyección, y la universidad en proyección, y cuando hablo de la universidad hablo del financiamiento de la ciencia y la tecnología, va a disminuir en la proyección un 7%, más de un 7% su financiamiento, con más alumnos. Realmente una contradicción. Veo una enorme contradicción en un gobierno que ha apostado, a mi juicio, desde una lógica algo extremista, a los maya oro, a esa idea de que, bien, hay que respaldar a los grandes productores agropecuarios porque ellos son el factor de despegue que va a generar el factor derrame. Bueno, eso es extraordinariamente discutible, pero es una apuesta. Y esos sectores están, bueno, batiendo los récords de las exportaciones. Y yo presencié el Congreso Rural y realmente me cuesta recordar en la historia uruguaya, no solamente de lo vivido, sino en la historia para atrás, un Congreso Rural, bueno, en donde la euforia con el gobierno fuera tan marcada y donde desde el gobierno se dieran señales realmente poco comprensibles. El discurso del ministro Mato, que es un ministro que proviene de un sector que reivindicó al vallismo dentro del Partido Colorado, el sector liderado por Ernesto Talvi, que luego a los 4 meses no solamente dejó el ministerio, sino que dejó la política. Un sector que proviene, y ojo, cuando digo proviene del vallismo, digo proviene de esa inspiración. Proviene de esa inspiración. Yo no estoy pidiendo que el ministro Mato reivindique las políticas
de reforma rural del primer vallismo, las políticas georgistas, el impuesto progresivo a la tierra, el buscar el cambio en la estructura de tenencia de la tierra para construir un país de pequeños y medianos productores y buscar, bueno, la recuperación del valor social de la propiedad a través de la vía impositiva. No estoy pidiendo eso. Pero ojo, me sorprende que alguien que llega al ministerio en representación de un grupo vallista diga que el gobierno y el país está orgullosísimo de los Maya Oro. Y los Maya Oro reclaman no solamente que no se les plantee impuestos, sino que, bueno, que se termine con el retraso cambiario. Y cuando un ministro, porque no estamos hablando de un ministro de la izquierda, estamos hablando del ministro del intendente de Paysandú, reclama que, bueno, quienes han ganado tanto dinero y quienes están ganando tanto dinero deben hacer una contribución, y, por ejemplo, en la camionería rural, y recibe ataques tan brutales desde la propia coalición y desde su propio partido, la verdad, son contradicciones. Veo contradicciones también en la política internacional. El gobierno, y sobre todo el presidente, ha defendido con mucha convicción esta idea de, bueno, que el Mercosur está paralizado, lo está desde hace tiempo, que el Mercosur requiere flexibilización, porque un país como Uruguay no puede aceptar que el Mercosur sea una zona ampliada de sustitución de importaciones. Requiere un Mercosur que sea una plataforma para pelear al mundo y no puede estar atado a dos países tan proteccionistas como Brasil y la Argentina. Bien, y proyecta, bueno, esta utopía, que por ahora es una idea, habrá que registrar y luego ver cuánto se cumple, de un TLC con China. Bárbaro, pero antes de eso, y hoy es un dato, en el primer año de gobierno, Lacalle Pou respaldó al candidato del entonces presidente Trump a la presidencia del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy lo acaban de echar. Estás hablando de Claver Carone, ¿no? De Claver Carone. Que por un tema ético lo despidieron, ¿no? Pero ojo, expresidentes que no eran de izquierda, entre ellos nada menos que el expresidente Sanguinetti, el expresidente Zedillo, Ricardo Lagos, nada menos que en la presidencia del BID. Quien habla de la presidencia del BID habla de Enrique Iglesias, el uruguayo más importante. Rompiendo una pauta y rompiendo la pauta de que el presidente del BID tiene que ser latinoamericano, vota en forma inopinada, y era un factor muy importante, vota al candidato de Trump. Esa apuesta por Trump ahora se convierte en una apuesta por China, y hay contradicciones muy flagrantes. Acá pasó desapercibido, pero en la última reunión de la Junta Interamericana de Ministros de Defensa, el Uruguay respaldó, y sobre esto han trabajado analistas de la región, respaldó la incorporación en la perspectiva interamericana de la estrategia de la defensa integrada. Esa es la misma estrategia que ha cambiado en los Estados Unidos desde los últimos años de la presidencia de Obama y que fue consolidada bajo Trump y que ahora sigue. Es la misma estrategia que incorporó la OTAN. ¿A quién pone como enemigo esa estrategia? No solo a Rusia, pone a China como enemigo. Entonces, Claver Carone a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. TLC con China, pero pronunciamiento interamericano a favor de una estrategia. ¿Cuál es la consistencia de esa política? Y además, en la última reunión del Mercosur, bueno, hubo mucha celebración por parte de la actuación, realmente es un gran orador, del presidente Lacalle Pou. Y Lacalle Pou no firmó la declaración porque no se incorporaba la palabra y el concepto de flexibilización. Bien, ahora, Brasil, el pacto de caballeros con Bolsonaro, todo indica que Bolsonaro va a perder las elecciones. Y además, ¿de quién estamos hablando? En la Argentina, bueno, hay una polarización absolutamente gigantesca. Paraguay está amarrado a la región por temas comerciales. El Uruguay, que ha dicho, el presidente ha dicho, vamos a hacer un TLC con China, con el Mercosur o sin el Mercosur. Muy bien, fenómeno. Pero estamos evaluando de qué estamos hablando. Estamos evaluando lo que significa
quedar aislados en la región. Estamos evaluando si China va a comprar el sueño del hub, de un hub de China en el Atlántico latinoamericano contra Brasil, un Brasil que casi con seguridad va a estar gobernado por Lula, y contra una Argentina que no sabemos quién va a gobernar. Entonces veo contradicciones. No es que esté todo mal. Lo que veo es un gobierno que da una imagen de moderación, pero que tiene proyectos que no son nada moderados. Ahora, Gerardo, estamos hablando de una coalición radial, ¿no?, que gira en torno al presidente Lacalle Pou, que eso lleva a que él esté en distintas áreas, en un montón, por no decir casi todas, ¿no? Y eso puede llegar a generar algún cortocircuito interno, porque puede perfectamente desplazar u opacar a algún otro dirigente de gobierno, a algún ministro. ¿Cómo estás viendo la imagen? ¿Cómo ves la imagen del presidente hoy? Las mediciones de distintas empresas de opinión pública revelan que el presidente tiene un respaldo, en términos de opinión, bastante mayor que el del gobierno. Y en todo caso, muy amplio en relación a el respaldo en popularidad que tenían otros presidentes en la mitad de su mandato. Sin embargo, lo ha hecho, incluso contra sus antecedentes, lo ha hecho desde una lógica hiperpresidencialista. El presidente saca los proyectos, él. No hay, lo ha rechazado, una mesa de líderes de la coalición, se lo planteó el Partido Colorado, se lo planteó Cabildo Abierto, lo ha rechazado. Invitó a los líderes que habían emergido del 2019 a integrar el gabinete. Bueno, con toda razón, Manini Río le dijo que no, con toda razón. Hay que ser muy inexperto, como lo era Talvi, y el tiempo lo demostró, para querer ser el interlocutor de gobierno de un presidente siendo su canciller, estando en el gabinete y estando bajo su subordinación. Sí, de hecho, Manini rechaza estar en el Ejecutivo porque en el Senado él le puede marcar también sus aspiraciones y marcar un perfil claro en ese sentido, ¿no? Es increíble. Ernesto Talvi es un fenómeno inédito en la historia política del Uruguay. Obtuvo el 13% de los votos, ganó en la interna colorada en 2 oportunidades, en la interna, en la primaria, y luego en las elecciones legislativas, en la primera vuelta, nada menos que el doctor Sanguinetti. Luego obtiene 300.000 votos, 300.000 uruguayos lo votaron, y después está 3 meses, 4 meses en el ministerio, se sintió mal, se fue, no se sabe muy bien por qué, después se va de la política. Es algo muy inexplicable. La lógica hiperpresidencialista de Lacalle Pou, sin embargo, es peligrosa, tiene sus riesgos. Dentro del Partido Nacional, yo a veces he empleado la metáfora, Lacalle Pou ha sido un Pac-Man, es decir, se comió todo, se comió todo. El Partido Nacional siempre ha sido un partido de 2 alas. Durante 25 años estuvo separado, incluso en lemas distintos. Desde el 33 hasta el 58, una cosa era el herrerismo y otra cosa era el nacionalismo independiente. Recién en el 58 se juntaron con la incorporación de la Liga Federal de Acción Ruralista, el ruralismo, que finalmente Herrera calificó de una comadreja colorada que se había metido en el lema, cuyas tranqueras se le había abierto. Bien, pero luego se cambió la lógica de hegemonías internas, pero el Partido Nacional siempre ha tenido 2 alas. Y cuando no ha tenido 2 alas, ha votado mal. El herrerismo solo nunca superó el 30% del electorado. Nunca. ¿Alguien puede suponer de que un partido nacional en donde la disidencia es penalizada, porque es penalizada, el intendente de Paysandú dijo lo que dijo, ya salieron a pegarle? Carmelo Vidalín, un hombre con muchísima experiencia política, 3 veces intendente, que ha sido precandidato y que no tiene un horizonte presidencial, bueno, da señales políticas, bueno, le pegan. Gandini, que de alguna manera despunta, por lo menos en su ambición, para ser un referente de un espacio de convergencia que trate de recuperar el wilsonismo. Y bien, lo tienen fuera del gobierno. Ahí hay un problema para el Partido Nacional. El Partido Colorado, efectivamente, tiene problemas. El doctor Sanguinetti tiene 86 años.
aunque haya algunos que quieran que vuelva a ser candidato, no lo va a ser. Y si es candidato, obviamente los ciclos políticos se acaban. ¿Dónde están los otros candidatos? ¿Dónde está el Partido Colorado que para resurgir debe convocar al vallismo? ¿Dónde está esa juventud emergente que, bueno, que debiera, yo no digo repetir lo que el primer vallismo decía hace 100 años, no se trata de eso, recoger aquella inspiración. Bueno, aquella inspiración, obviamente, que va en un sentido distinto. Conversábamos, tú has tenido a Álvaro Ojeda, que es un hombre joven, competente. ¿Qué pasa por la mente de un líder joven del Partido Colorado con vocación de proyección cuando dice que su referente en la política actual es la calle Pou? ¿Cómo lo pueden escuchar los votantes colorados? Me parece que no con mucha complacencia, y se remite a otras incorporaciones. Me parece que hay un problema. Y yo estoy viendo que en la política uruguaya hay muchos espacios sin representación directa. ¿Dónde está el wilsonismo? Adentro del Partido Nacional hay dificultades para concretar una segunda ala que obviamente tiene que ser disidente respecto a este gobierno. Yo el otro día cuando veía el Congreso Rural, con esa suerte de euforia respecto a los productores agropecuarios, a los grandes Maya Oro, recordaba el Congreso Rural de 1963. El ministro de Ganadería y Agricultura era Wilson Ferreira Aldunate. Tenía un proyecto de transformación de las estructuras agropecuarias que recogía la propuesta de la CIDE. Era un gran proyecto. 7 grandes leyes. Fue silbado en el Congreso Rural. Y Wilson Ferreira tenía campo. O sea, no estaba hablando desde una lógica montevideana. El Partido Nacional ha cambiado tanto para no recoger esas inspiraciones. El Partido Colorado está resignado a ser un socio menor, cuán menor, del herrerismo. Y luego el otro espacio, el espacio que fue el espacio fundamental en la elección del 2019, cargado de incertidumbres en este contexto, Cabildo Abierto. Ahora, Cabildo Abierto no se va a disolver en la coalición. Cabildo Abierto tiene un candidato seguro, salvo noticia de la biología, pero es el único candidato seguro que va a estar en el 2024, en una elección en donde los otros partidos no van a repetir candidato. El Frente Amplio no va a repetir candidato, el Partido Nacional no va a repetir candidato, el Partido Colorado no va a repetir candidato. El único candidato seguro es Guido Manini Ríos. Bueno, en esa lógica radial, obviamente el díscoro de esa coalición ha sido Cabildo Abierto. Yo presumí una coalición más difícil. En ese sentido, otra virtud del presidente es que ha sabido manejar los tiempos. En ese sentido, Gerardo, y tengo que ir cerrando, pero en el final te quiero preguntar, ¿cómo ves al Frente Amplio, no? Viste que todavía falta para la elección, pero se habla. Es como una campaña en la que está instalada y ya se manejan distintos nombres. Por ahí en el Frente Amplio también se maneja el de Orsi y el de Cose. En ese sentido, ¿cómo ves a la oposición pensando en el futuro? La oposición, después de su derrota, tuvo un periodo de gran complejidad. Era como que convergían múltiples transiciones de liderazgo, de conducción, de reconstrucción en un contexto nuevo. Hay una inflexión política que coincide con el referéndum. Yo creo que el referéndum, en forma tal vez inesperada, marcó un cambio de ciclo político. Y el Frente Amplio, con la nueva conducción de Fernando Pereira, parece estar incorporando algunos aprendizajes de su derrota. Por ejemplo, escuchar. Por ejemplo, recorrer el interior. Lo que ha emergido en términos públicos de lo que recogen los dirigentes frente amplistas cuando van pueblo a pueblo y escuchan, es muy impresionante, porque entre otras cosas se pone negro sobre blanco por qué el Frente perdió. Y entre otras cosas, una respuesta que en los medios se reitera es que los dirigentes frente amplistas, cuando les pregunta por qué perdimos, encuentran incluso, no solamente entre sus militantes, sino en referentes locales, porque no vinieron. El Frente para
para volver a competir, tiene que recuperar sus puentes con el interior del país. Tiene que recuperar y competir en el territorio. Lo hace muy bien en algunos lugares, pero en algunos lugares no compite. Y tiene que volver a reconstruir. Y por otra parte, un espacio de izquierda en el mundo contemporáneo, bueno, tiene que repensar prácticamente todo. Prácticamente todo. Estamos en un momento de auge de las nuevas derechas neopatriotas, de las nuevas derechas posfascistas. Ahí hay todo un debate sobre cómo caracterizarlas. Lo que está creciendo es eso. Si la izquierda no se interroga, bueno, puede pasar lo que pasó en Italia. En Italia, la coalición liderada por la ultraderecha no ganó porque muchos italianos la votaran solamente. Ganó porque se dio el récord de abstención. Y sobre todo, ¿quiénes se abstuvieron? Los ciudadanos más volcados hacia la izquierda y hacia el centro. Te propongo una pequeña pausa y encaramos la recta final del programa, ¿te parece? ¿Cómo no? En un minuto ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo en lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Gerardo Caetano. Me queda un minuto, Gerardo. Si nosotros tomamos las últimas referencias electorales, el referéndum por la LUC, el balotaje, se definieron por muy pocos votos. Nos muestra como dos bloques muy definidos. ¿Pensás que esa tendencia se puede llegar a mantener pensando en el futuro? Yo creo que esta tendencia de un país dividido en dos mitades, asimétricas más o menos, es una tendencia que viene desde hace tiempo. El tema es que las novedades del último ciclo electoral fue que el Frente perdió entre 8 y 9 puntos, un bajón enorme. El Partido Nacional perdió un poquito de votos, pero no aumentó. El Partido Colorado votó casi igual. Y la otra novedad es la emergencia de un espacio que nació en el año electoral, inédito en la historia política del país, y estoy hablando de Cabildo Abierto, y obtuvo un 11% de los votos. Tiene la llave. Hoy las mediciones y lo que uno percibe huele a empate. Es el empate de la segunda vuelta, es el empate del referéndum, empate asimétrico. Hay un espacio que para mí es sumamente importante, que hoy, como está, que tiene problemas de representación directa dentro de los partidos. Que está ahí. Bien. Faltan 2 años y medio. En Uruguay antes los 5 años eran 3 años para cooperar, 2 años para competir. Hoy estamos en la lógica, que no es muy buena, pero que es de la política como la campaña permanente. Dependerá mucho de cómo se muevan las cosas y de los grandes temas. La economía, la seguridad, la educación, la seguridad social. Gerardo, me quedan un montón de temas y preguntas, las seguimos en otro momento, ¿te parece? Me comprometo. Ha sido un gusto enorme tenerte por aquí, ¿eh? Te agradezco yo, el gusto ha sido mío. Bueno, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad, se viene autorreportaje, luego la letra chica y después línea de 3. Volvemos mañana en vivo a las 8 de la noche. Que pasen bien, chao.